Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra cuentita 100% free to play. Hoy vamos a traer un videito cargado de mucha información. Hoy traeremos el análisis del nuevo calendario semanal. También traeremos el análisis de todos los eventitos de esta semana. Traeremos el análisis de la nueva criatura de intercambio y sus misiones secundarias. Mucho ojo con las misiones secundarias. Traeremos una nueva criatura a nivel 40 y el último evento que ha venido el día de hoy, que es fiebre de búsqueda de huevos. Así que no te lo pierdas, pero antes de eso, no te olvides suscribirte al canal y dejar tu hermoso like, que eso ayuda, que eso motiva para seguir subiendo más y más contenido de este grandioso juego. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la información. Vamos allá. Estamos aquí con el calendario. Ha empezado el calendario semanal. Este es el calendario mensual. Dentro de poco vamos a tener un Nyctosaurus, un volador. Bueno, ahí tenemos un regalito por parte de Ludia. Pero lo que nos interesa el día de hoy es lo que sería la actualización del nuevo calendario semanal. El primer día nos dieron 60 de ADN, muy bien. El día de hoy nos van a dar 12.000 de ámbar. Y lastimosamente en el tercer día no nos van a dar una nueva criatura como han venido haciendo en los últimos dos calendarios semanales. Ahora nos van a dar moneditas. Ludia, te fuiste al extremo. De una criatura legendaria de torneo te fuiste a monedas. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Por lo menos ponme aquí comida, ponme ADN, ponme algo que realmente me vaya a servir. Pero monedas a estas alturas del juego, tengo para botar, tengo para regalar. No quiero las monedas. Ludia, aquí sí te fuiste para abajo. Entonces en este nuevo calendario Ludia no nos va a regalar ninguna criatura legendaria de torneo, por lo menos no asegurada. Pero sí vamos a tener una probabilidad de obtener una de estas, que estaría Bumpy, la criatura estrella, Dilophosaurion, una criatura de torneo, legendaria de torneo, y un Ceratosaurio, una criatura legendaria de torneo, pero esta criatura se desbloquea en fase de batalla. Entonces, no es que sea tan buena como las otras anteriores, pero bueno, tenemos una probabilidad del 10%. Y aparte de eso, tenemos un Spinosaurio y un Carnotaurus. Comparado con el calendario de la anterior semana, esta semana está para abajo. Realmente no es de las mejores que hemos tenido por parte de Ludia. Esperemos que la próxima semana mejore porque esto está mal. Bueno, vamos a lo siguiente. Estamos hoy día lunes que está haciendo la grabación. Estos son los eventitos que vienen el día lunes. Que cosa que cuando ustedes vean ya han de haber pasado. Yo les había anticipado la semana pasada que desbloquean al Teresinosaurus. Si ustedes no lo tenían, ahí está una copia de igual forma para quien no lo tenga. Tenemos un eventito que ya vimos vamos a hacer. Hoy ha venido un torneo nuevo. Cuando ustedes vean este video ya hemos hecho el directito. Tenemos el choque de titanes. Recuerden que esto hay que hacer 25 eventos para poder desbloquearlo, ¿no? Cada evento te van a dar un punto. Por ejemplo, este evento te da uno, este otro evento te da otro y así. Cada eventito te va a dar un solo punto para que vayas desbloqueando. Y esto más o menos, haciendo todos los eventos, estaría desbloqueado entre 8 a 10 días, o sea, un poquito más de una semana hasta 10 días, dependiendo de los eventos que nos ponga Ludia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Para el día de mañana tenemos otro evento. ¿Qué recompensa tenemos aquí? Buenas recompensas. Tenemos, ay, mira, criaturas de intercambio, interesante. Tenemos a los compis, al Teresinosaurio. Buenas probabilidades que tenemos en este momento. 10% de los de intercambio, 30% legendarios comunes. Y tenemos, a ver, Parasaurolophus, criatura de ámbar, Euplocephalus, criatura de ámbar, y Rajasaurus, criatura de ámbar. No está mal, no está mal. El Espinosaurio es el único que queda aquí sobrando, porque es una criatura de ADN, de mercadito de ADN, y no es muy difícil de conseguir. Los de acá sí son muy buenas adquisiciones, ¿no? Vamos aquí, billetitos, ADN y ámbar. Muy buen evento, hay que hacerlo. Aquí también lo vamos a hacer en el canal con nuestra cuentita free to play. ¿Qué más tenemos? Esto es común, esto ya lo hemos visto anteriormente. Para dentro de de un día tendríamos el desbloqueo otra vez del muy raro Sintetoceras. Esto ya ha venido muy frecuentemente. Ya con esto ya tenemos como 10 veces. Yo ya tengo creo que 2 criaturas a 40, si mal no recuerdo.
El Sifantinus también es una criatura acuática muy rara. También tengo muchas copias. De igual forma, sigan sacando copias para que los ubiquen. Una para la fusión y otro por ahí que puede que sirva para algún tipo de desbloqueo, ¿no? Del barquito de la estafa. También vendrá otra vez el Dodo. Viene el boss, el Dodo. Y tenemos la posibilidad de obtener esta estatua. Para quienes no la han obtenido, ¿no? Yo no la tengo, así que vamos, nos viene muy bien esta estatua del Dodo. ¿Qué más tenemos? Eventitos dentro de poco también. Aquí sí la probabilidad bajó un poquito. Un Edmontosaurio, 1% el Edmontosaurio. Yo sé que el Edmontosaurio es el mejor legendario herbívoro. Sacando obviamente los VIP. El Edmontosaurio es el mejor para mí. Es el mejor o si no es el segundo mejor. Pero bajarle la probabilidad es rata, es rata. Pero bueno, Amargasauros 3%, Cenosaurus, Brachiosaurus también es muy bueno. Estaríamos hablando del 10% cualquiera de estas criaturas. Muy, muy, muy bueno. Y tenemos legendarios comunes. Wow, Ludia. Este sí me gusta. ¿Por qué? Porque la rareza más baja o el premio más malo es un legendario común. Yo creo que estaría bien en ese punto, ¿no? A veces me ponen premios raros que ya no los necesitamos. Esto me parece muy bien. Un Shunosaurus, una criatura de ámbar. El Tercinosaurio desbloqueo y el Unisaurus desbloqueo. Billetitos, ADN y ámbar. Estos billetitos nos vienen bien. Son como 3 o 4 eventos a la semana. Así que son 400 billetitos a la semana que nos estaría dando Ludia por los eventitos, ¿no? Hay que hacerlos. Esto también lo vamos a hacer aquí en el canal. Bueno, aquí necesitamos 3 herbívoros, ¿no? Mucho ojo con eso. Viene el evento de desbloqueo. Perdón, no desbloqueo. De la obtención de la última copia de la temporada, el Baryonyx Leucísmico. Que ya mismo vamos a hablar sobre eso. Tenemos el torneo de lo que sería el fin de semana de ADN. No ha cambiado nada, ¿verdad? 15.000 sería 60.000 en total para los que lleguen a Liga Dominadores. Bueno, está bien. No es lo mejor, pero ahí está Ludia sacando sus torneos de recursos. ¿Qué más tenemos? En el transcurso de la semana, estos eventitos son comunes. Esto también hay que hacerlo, ¿no? Para desbloquear el choque de titanes. Pero no son los más llamativos. Aquí tenemos algo llamativo. Evento la próxima semana, el día lunes. Tenemos 3 criaturas legendarias de torneo. Tienen un 9% de probabilidad. Un Glyptodon, que no tenemos la posibilidad de desbloquearlo. Porque el Glyptodon es una criatura que el eventito ya tiene tiempo que no viene, ¿no? Ya tiene bastante tiempo que no aparece este evento de Glyptodon. Megaloceros de Diprotodon. Bueno, criaturas cenozoicas. Muy, muy interesante. Puede que este sea un evento cenozoico, no sé. Aunque no dice nada, dice sin restricción. Pero ahí tenemos un evento también con una buena probabilidad. Aquí está el billetito, ¿verdad? Sí, ahí están los billetitos. Interesante. ¿Qué más tenemos? La próxima semana, el día lunes, tenemos al Microposaurus. Así que si no lo has desbloqueado, aquí llega la nueva oportunidad de desbloqueo. Ok, muy interesante. Y tenemos el torneo del Mosasaurus Generación 2 la próxima semana. Ok, el día lunes tenemos al Mosasaurus Generación 2 con muchos premios interesantes. Y sobre todo, recuerden que el Mosasaurus está para desbloquear la criatura de intercambio que vino el día de hoy, que ya mismo vamos a hablar. Entonces sería el Mosasaurus Generación 2. Y también llega un tour, una nueva girosfera. Y estas son limitadas según veo aquí, porque serían 10 rondas máximo que podemos hacer. ¿Y cuáles son los premios para la próxima semana? El Megatherium y el otro Mosasaurus. Y si vemos la gráfica, estas van a ser las criaturas del desbloqueo del Diabloceratops la próxima semana. Porque la próxima semana viene el Diabloceratops para desbloquearse en el barquito de intercambio. Como ocurrió en este caso Brunet en esta semana. También viene compartido con otra criatura que necesitamos para el nuevo híbrido. Sería el Tupandactylus. También viene para desbloquearlo la próxima semana. Ese sí no hay señales
de cuáles van a ser las criaturas que necesitamos para ese intercambio. Pero aquí ya nos están adelantando cuáles son las criaturas para el Diabloceratops. Va a ser el Megatherium y va a ser el Mosasaurus. Entonces, más que seguro que vengan esos torneitos la próxima semana de señales de vida. O un choque titanes lo dudo porque ya tenemos el choque titanes en este mes de abril. Así que tendremos que tener un torneito. No creo que solamente sea con la girosfera porque al limitarlo no tenemos la posibilidad de obtener estas criaturas al máximo. Entonces ahí tenemos 5000. Bueno, estas son las que van a ser las otras criaturas de intercambio según veo. El Unaisaurus, Ammonite y una criatura rara. Oh, interesante. Aunque esta criatura es de ámbar, mucho ojo con eso. Es una criatura de ámbar y también va a ser de intercambio. Ok, muy bien. Ahí nos facilitó bastante las cuentas obviamente antiguas para poder desbloquear a esta criatura. En este caso al Diabloceratops. Muy interesante. Entonces ahí tenemos las criaturas de intercambio de la próxima semana. Aquí un pequeño paréntesis. Es muy bueno que venga Brunet y el Diabloceratops para desbloquear el intercambio. Pero esto hace que las criaturas de temporada o los gran pases de temporada queden relegadas un poquito. Yo pensaba que estas criaturas iban a tardar mucho tiempo para que regresen para hacer el intercambio. Porque tienen que regresar. De que regresan. Pero no han tardado mucho. Máximo se ha tardado 4 meses para que ya estén de vuelta y poderlas desbloquear. A mí me parece excelente. Pero eso hace que el premio, el gran premio, el de temporada, el de pase de temporada, no tenga tanta validez. Por lo menos, Ludia, si quieres hacer que ese gran premio tenga validez, deja que las personas que adquieran ese gran premio de temporada desbloqueen la criatura. Porque si no, te vas a quedar sin pan ni pedazo. A eso se le llama estrategia. Bueno, aquí tenemos la criatura de intercambio de esta semana que vino. Tenemos a Brunet, una criatura carnívora. No muy buena. De temporada. No es una criatura muy buena. Ya estamos obviamente de intercambio. No es muy buena. Ya hicimos el análisis de esta criatura. Si quieres verlo aquí en el canal está. Te lo voy a poner aquí en el link de la descripción para que revises el análisis completo que hicimos de esta criatura. Y no es de las mejores. Yo recomendaría en este caso lo que siempre hago. Solamente para cuentas antiguas, para cuentas que tengan bastantes criaturas y que puedan darse el lujo de perder 2 criaturas legendarias de torneo de nivel 40 y 3 criaturas legendarias comunes de nivel 40 para poder reclamar una criatura a nivel 1 y no desbloqueada, sino que tienes que incubarla y poder comprar las 8 copias en lo que sería el mercadito de ADN. No lo recomiendo. Son criaturas. Esta criatura no es tan recomendable en comparación a otras criaturas. Pero de igual forma, para colección sirve. Para una persona que tiene muchas criaturas sirve. Pero las cuentas nuevas no lo recomendaría. Déjenlo pasar. Suban sus criaturitas a nivel 40. Les van a servir para un torneo de acuáticos, para un torneo cenozoico. Y obviamente los de acá, un torneo jurásico, ¿no? Bueno, aquí este también es un acuático. Ok, entonces vayan viendo ustedes qué les conviene. Mi recomendación es solamente para cuentas antiguas. De igual forma, el análisis ya está completo. Aquí lo pueden revisar en la descripción. Estará el link. Bueno, tenemos igual forma como vienen las criaturas de intercambio. Tenemos las misiones de intercambio, las misiones secundarias del intercambio. Hay un cambio, chicos y chicas. Un cambio para mal. Otra vez Ludia se da cuenta que hay mucha participación y lo hace peor. Ocurrió con las girosferas y está volviendo a ocurrir con las misiones secundarias. Ludia, haces algo bien. Haces algo bien que los jugadores te aclaman, te alaban y tú la cagas. La riegas. La friegas. Porque no puedo hacer nada bien. Realmente me da coraje que nos incitas a jugar, pero de un sopetón nos lo quitas. Y ya vamos a ver por qué son mis palabras.
De igual forma tenemos 7 niveles y los niveles van a ser iguales. Tenemos que criar las criaturas, las 5 criaturas que vimos en el barquito de intercambio. Tenemos que criar una de ellas, una de cada una, para poder seguir avanzando en los niveles. En este caso aquí tenemos los legendarios comunes. Más adelante en el nivel 3 estarán los legendarios de torneo. Y ahí tendrás que tener todas las criaturas a nivel 40. Los de torneo, los comunes a nivel 40 y los de torneo sí a nivel 30. Con nivel 30 se desbloquean todos los niveles. Ya, esto igual ya lo explicamos en videitos anteriores. Lo que nos interesa el día de hoy es esto. Ludia, ¿qué hiciste? ¡Eres un monstruo! Ay, Ludia, no sé cómo alabarte con esto. No puedo. No puedo. La has regado feísimo. El mejor premio de estos sobrecitos era que nosotros teníamos la posibilidad de obtener una de las criaturas legendarias de torneo. En este caso estaríamos teniendo 7 criaturas legendarias de torneo, sí o sí, cualquiera de las dos. El Urtinotherium o el Mosasaurus, fuera el ejemplo, en las otras misiones secundarias. Las has regado porque ahora nos da la probabilidad. Y más que seguro que de los 7 sobres nos salgan 6 ámbar o alguna criatura legendaria común. No puede ser, Ludia. No puede ser. Lo mejor que nosotros teníamos para poder obtener criaturas de torneo nos la ha quitado. No sé ustedes qué piensan, pónganlo en los comentarios qué piensan que han hecho por parte de Ludia. Realmente en estas cosas no se puede decir nada más. Ojalá que un creador de contenido mucho más grande como el Blistering nos pueda comentar algo sobre esto. Nos habíamos alegrado realmente. Ya estábamos alegres mes a mes tener en este caso asegurado criaturas en los intercambios. Criaturas legendarias de torneo. Y ahora nos los ha quitado. Porque es más que seguro que los 7 sobres nos salgan estos de acá abajo. No estos. Entonces estamos mal. Bueno. Tenemos otra posibilidad. De igual forma, sigue siendo mal porque tampoco es que agrande mucho la probabilidad. Ámbar y ámbar. Hubiera preferido las de torneo aquí. Las legendarias de comunes acá. Y listo. Así como estábamos teniéndolo en las anteriores misiones secundarias. Ahora, en lo que respecta a las criaturas. Ya tenemos torneo. Justamente estamos en el torneo del Urtinotherium. Y la próxima semana vamos a estar en el torneo del Mosasaurus generación 2. Así que habría que desbloquearlas para poder completar estas misiones secundarias o en sí reclamar lo que sería la criatura en el barquito de intercambio. Ahora sí, cambia un poquito mi opinión referente a las misiones secundarias. Con esta probabilidad de poder obtener una criatura legendaria, ya no estás asegurada nada de eso. Y malgastar criaturas para poder completar las misiones como que baja un poquito su peso. Ahora sí ya no se los puedo recomendar 100% que hagan todas las misiones secundarias. Si ustedes desean, háganlo. Igual tienen esa posibilidad de que obtengan alguna criatura legendaria. Eso ya queda en cada uno de ustedes, pero ya no está 100% asegurado. Lamentablemente hemos perdido eso. Pero ya que nos queda. Para las personas que van a desbloquear a Brunet, no les va a importar, porque igual lo van a desbloquear y van a tener recompensas. Pero para las personas, en este caso esta cuenta free to play, ya lo voy a pensar 2 veces antes de gastar en poder adquirir y hacer rápidamente estas misiones. Tenemos la criatura del día de hoy. El día de hoy tenemos un legendario común que no habíamos subido porque es un legendario de ámbar. Por si acaso, todas las copias de el Scaphognathus, este volador, las hemos obtenido en base a eventos, ¿no? Todas ellas. Nada se ha gastado ninguna en ámbar. Ninguna he gastado 50,000 de ámbar para poderla adquirir. Entonces aquí tenemos al Scaphognathus, una criatura voladora legendaria común. Ok, aquí la tenemos. Realmente no es desagradable, sí es bonita. En su forma, ¿no? Porque el pico como que medio terrorífico. Pero bueno, aquí lo tenemos con Scaphognathus. Bueno, vamos a darle de comer a ver qué pasa con esta criatura al nivel 40.
Vamos a darle. Uy, como trepa el arbolito. Muy bonito. Y se va al comedero. O sea, este no se eleva, ¿ah? Este va por el arbolito. Veamos otra vez. Ahí va. Subiendo, subiendo. Y allá al comedero. Muy bien. A ver, veamos. ¿Qué poder tiene? Tiene 1752 de vida con 548 de ataque. Bueno, para ser un legendario común está bien. Vamos a ver qué nos dice Ludia sobre esta criatura. Los fósiles del Scaphognathus fueron descritos por primera vez en 1831 por August Golfus, que erróneamente lo identificó como una nueva especie de Pterodactylus. Ok. ¿Sabías que Scaphognathus significa mandíbula redonda? ¿En serio? ¿Mandíbula redonda? Yo la veo alargada, pero bueno. Viene de forma parecida a un barco de su mandíbula inferior. A diferencia de otros pterosaurios, el Scaphognathus no es nocturno, sino que prefiere cazar y socializar durante el día. La envergadura de ala del Scaphognathus es de tan solo 90 centímetros de ancho. Lo mismo que un morito común. Ah, es una criatura pequeña, ¿no? Es una bueno, pongámoslo entre comillas pequeñas, porque son un metro bueno, casi un metro de lo que es ala, ¿no? Listo. Ahí está el Scaphognathus. Veamos qué tiene Ludia en lo que es sus características que ya vimos. Obviamente, al ser una criatura común, no entra en ninguna clasificación al top, porque ya tenemos criaturas legendarias que ocupan su puesto. Pero podemos hacer las comparativas así nomás. No está en ningún top 10, pero en lo que respecta a monedas, hasta el momento tengo 24 criaturas entre legendarias de torneo y legendarias comunes e híbridos a partir de raro para arriba. Tengo 24 a nivel 40. En lo que es el Scaphognathus, en la producción de monedas, nos da 169.344 moneditas cada 21 horas. Malísima la producción, porque nos da 8.064 monedas por hora. Esta criatura tiene una producción muy baja de monedas que se queda en el último puesto en la producción de moneditas. No hay por dónde. En lo que sería la vida, el Scaphognathus tiene 1752. Ahí está en el puesto 12, no está en el top 10, así que lamentablemente tampoco va a llegar ahí. Pero sí es una buena criatura legendaria común con esta cantidad de vida. En lo que respecta a ataque, tiene 548. Se queda en el puesto 17 de las criaturas que más ataque tengo aquí en la isla, con 548. Y en lo que es su calificación de poder de combate, tiene 4.492. Eso le deja en el puesto 13 entre todas las criaturas que tengo aquí en la isla. Bueno, una criatura para legendaria común buena, pero lastimosamente ya tiene rivales fuertes en esta isla, así que por eso no entra en ningún top para lo que sería de los más fuertes en mi isla. Pero tiene algo que también vamos a revisar, que es su híbrido. Aquí tenemos al Scaphognathus conjuntamente con el Secodontosaurus, nos da el Secodontonatus, una criatura híbrida voladora que tranquilamente estaría en el top 5 de los mejores pterosaurios del juego. El Secodontonatus. ¡Qué nombrecito! ¡Qué nombrecito! 6.596 de vida con 3.092 de ataque. Bueno, es una criatura, no es muy fácil de conseguir por si acaso, porque al ser el Scaphognathus una criatura de ámbar, hay que gastarse su ámbar o esperar bastante tiempo, como es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Ya tenemos una cuentita casi de 10 meses y recién lo tenemos a nivel 10, perdón, a nivel 40. Y el Secodontosaurus ni siquiera lo hemos tenido porque no ha venido ni en torneo ni en choque de titanes, así que no sé en qué momento regresará este Secodontosaurus. Y han pasado 10 meses y todavía no lo veo aquí en la cuentita. Bueno, estamos aquí ya en el menú de batalla. Vamos a hacer el eventito del día de hoy. Fiebre de búsqueda de huevos. Ok, ahí tenemos a un reptil
Un reptil que quiere capturar ese huevito. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Tenemos... esto me suena... Parecen criaturas de intercambio, ¿no? Pero bueno. Tenemos dos criaturas legendarias de torneo. El Monkey Dactyl y el Deinosuchus. 10%, está bien. Scaphonatus y Ictiostega. Un 30% entre los dos suman. Y el Meteorrinchus y el Aerotitán un 60%. Realmente las recompensas de aquí son llamativas. El Aerotitán no lo podemos desbloquear. El Meteorrinchus es de ámbar. El Ictiostega es el único que se desbloquea. El Scaphonatus cuesta 50.000 de ámbar. Y el Deinosuchus es de torneo y el Monkey Dactyl de torneo. Así que bueno, interesante, ¿eh? Buenas recompensas, cualquiera que sea. Obviamente los legendarios de torneo son lo mejor. Billetitos, ADN y ámbar. Ok. Vamos a hacer el eventito. 3 pterosaurios. Listo. Vamos a probar de igual forma a nuestro pues, ¿dónde está? Scaphonatus. Miren, el Scaphonatus, el poder que tiene en comparación a los otros, ¿no? Es bueno. Es un legendario común bueno. Pero lamentablemente no se compara con los de torneo. A ver, veamos. No sé si todas las 3 batallas son pterosaurios. Pero por si acaso... voy a hacer lo siguiente. Necesitaría 9 y no tengo tantos. Tengo 3, 6, 9. Hasta aquí tendría que utilizar, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como tengo ventaja, voy a llevar uno de estos de acá. Voy a poner, por ejemplo, a este primero. Porque si la aguantamos, ¿no? Si la aguanto. No la aguanto. No la aguanto un solo turno, pero tengo que protegerme. De ahí llevamos... vamos a llevar a este. Y terminamos con el Tropiogopterus. Me parece así. Vamos ahí. 7 milloncitos. Vamos para allá. A ver. Sí, no le aguanto. No le aguanto el primer golpe. No lo voy a aguantar. Así que voy a protegerme. Debía haber puesto el Tropiogopterus en medio. Ahí me equivoqué, pero bueno, no importa. Vamos a guardar. Por lo menos él no guardó nada. Ya me ataca con todo. Ahí estamos mal. Estaría con 0, ¿no? No tiene nada. Cuidado que en el siguiente turno viene con 3. Así que si viene con 3... yo le aguanto 2, así que voy a poner 1 y guardamos. Mastodonsaurus, te fuiste. Viene la Cantostega. Por suerte no tiene mucha vida. No me ataca. No hay problema que no me ataque. Voy a guardar porque el Tropiogopterus es nuestra carta final, ¿no? Ok, gasto todo. Bien. El Tropiogopterus va a reventar a los dos. Este tiene 400, la aguantamos, así que ya está. Bueno, primera batallita. Fácil, aunque llevamos una criatura de bonus, porque la primera criatura no era adecuada para este tipo de combates, pero como reservorio de ataques estuvo bien. Lo pudimos lograr, ¿no? Vamos a la siguiente batalla. Ahí está el Tropiogopterus. Terminado. Batalla 2. 3 pterosaurios más. ¿Ves? Yo ya me las vuelo ese chistecito. Ok. Necesito 3 más, ¿no? Aquí tengo 3, 6. Necesitaría llevar hasta aquí, ¿no? Vamos a llevar de igual forma el que me aguante. Mucho ojo con esto, cuidado, espérate un ratito. Ahí llevamos al Dimorphodon. Y voy a llevar al Pterodactylus. No, el Pterodactylus lo voy a dejar para el final. Porque puede que en la otra batalla sea más complicadita.
podemos llevar entonces el Scaphougnatus. Yo creo que el Scaphougnatus puede resolver el problema aquí, ¿no? Con 544 necesitaría bastante ataque, pero podríamos, ¿no? Recuerden que esto se multiplica, se aumenta el 50% y tendríamos aquí el ataque. Vamos con eso. Vamos allá. Bueno, a ver. Este evento no es tan sencillo como los anteriores. Y no es porque sean difíciles los rivales. El problema es la cantidad de pterosaurios que cada una de las cuentas podríamos tener. En el caso de una cuenta free to play que recién ha empezado, no vamos a tener muchos pterosaurios. Yo que tengo una cuenta de 9 meses, vean la cantidad de pterosaurios que tengo. Entonces, mucho ojo con eso en lo que respecta a este eventito. Lo que pueden hacer es coger sus mejores criaturas, pelear, dejarlas descansar y como el evento dura 3 días, después siguen peleando, ¿no? Yo porque por el videito no puedo hacer ese chiste, así que tengo que pelear con lo que tengo. Listo, vamos allá. Eso sí, lo que les voy a anticipar, este es mi segundo intento. Lastimosamente en el primero me partieron con este equipo. No importa, no importa. Todo sea por el videito. Todo sea por ustedes para que vean la dificultad de estos eventitos. Listo. A ver, vamos ahí. Ahora sí se puso más sencillo porque por lo menos en esta ocasión me dejó guardar todo. El anterior no guardé nada, no me dejó guardar nada. Me reventó en el primer turno. En el segundo turno y me reventó, no me dejó guardar mucho. Ahora me ha dejado guardar, me ha tirado el Diplotator. Ya todo esto está con mejor pinta. Aunque ahorita se puso más difícil porque me guardó 2. No sé por qué me guardó 2 el Diplotator. A ver, Diplotator, ¿por qué me haces ese chiste? Y guardamos. Y me los guarda. Mira el condenado. Y me guarda uno. No, tiró todo. Bien. Bien, eso es mucho mejor. Ahora sí. Te fuiste. Ya, y contigo te aguanto 2. Y con eso te tendríamos. Bueno, pues lo repito. Tuve que hacer esta segunda pelea porque no tengo muchas criaturas y las estoy haciendo del corrido, ¿no? No puedo esperar a que descansen las criaturas para poder hacer el evento. Entonces, ese fue mi problema. Pero si usaba mis criaturas poderosas siempre, no tendría que haber tenido inconvenientes en esta pelea. Listo. Ahora sí. Tengo 800 y guardaste 3. Sí te mato, ¿verdad? No te mato, guardaste todo. Ah, vale. Ahí sí te mato. Había guardado todo el condenado. Listo. Media tramposa la máquina, ¿no? Ahí está el Scaphougnatus. Terminando la batalla. Vamos a la siguiente. Otros pterosaurios más. Y ahora sí vamos a utilizar lo más fuerte que tenemos. Y listo. Esta batalla no debería tener inconvenientes porque estoy llevando uno de los equipos más fuertes que tengo. Por ejemplo, tenemos a este tanque, el Thalassodromeus. Miren, esa es una de las razones de que me estoy priorizando ahorita de sacar pterosaurios. Quiero sacar pterosaurios, por eso estoy tratando de subir mi híbrido también. Necesito más pterosaurios. Estoy muy debilitado en lo que respecta a pterosaurios. No tengo muchos. Y como en los torneos casi no los uso, prefiero utilizar los otros 3 tipos antes que los pterosaurios. Por eso se han quedado un poquito atrás. Pero los vamos a fortalecer. Los vamos a fortalecer para este tipo de eventos. Bueno, yo creo que el Thalassodromeo hizo su trabajo. Así que vamos a reventar. De lo lindo. Y tiene que pegarme bastante para poder matar a este tanque, ¿ah? Este sí es un tanque peso pesado. Tiene que gastar mucho para derrotarme.
Ok, sigues guardando. Yo creo que tienes que tirarme los 5 si quieres eliminarme. Sigue guardando. Miren que es la prioridad de la criatura, ¿no? Guardar y guardar. Y yo le sigo bajando la vida. Y ahí sí con los 6 ya me elimina ya. Ya no tendría escapatoria el Talasadromeus. Se fue. Ay, pero viene el Pterodáctilos, que es un atacante insigne. Es uno de mis mejores pegadores pterosaurios. Bueno, el mejor pegador pterosaurio que tengo. Y te aguanto eso. Saca ese sapo feo. Parece sapo con la boca ahí. Y el Ictiostega no tiene por dónde hacerme calor. Ay, cuidado, espérate un ratito. Cuidado, cuidado, que eso no me gusta. Prefiero tener el pterosaurio al final. Voy a cambiarlo. Porque puede que me ponga 3. No, me puso 3. No importa. Pero prefiero que el pterodáctilo reviente a los 2. Listo. Ahora sí. He regresado. A partirte la mandarina. Y... Uy, tú no tienes nada. Tú no tienes nada, mi compa. Te fuiste y te fuiste. Y terminamos. A ver qué tenemos. Ludia, por favor, dame algo bueno. Bien, chicos, bien. Valió la pena. Valió la pena ese gastito. Ese gatito por no tener pterosaurios. Listo, listo. Y un Deinosuchus. Bueno, bueno, no importa. Está bien. Un legendario común. Perdón, un legendario de torneo. Y el primer puntito. Bueno, esto sería todo en lo que respecta al video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil la información que hemos traído. No me queda más que despedirme. No se olviden de suscribirse al canal quien no esté suscrito y dejen su hermoso like. Bueno, con esto me despido y nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.